Bueno, la clase de hoy es sobre interpretación de puntuación. La interpretación de los puntajes del test es un tema muy relevante y muy importante en la formación de ustedes, porque le va a dar le va a dar material suficiente y necesario como para que ustedes puedan entender qué hacer una vez que administraron una serie de instrumentos, escalas, test, pruebas, cuestionarios y obtienen los puntajes de esos cuestionarios. Entonces, uno tiene que encontrar la manera de poder interpretar esos valores numéricos y que esos valores numéricos puedan tener algún tipo de significado para su interpretación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es los distintos tipos de transformaciones que existen en esas puntuaciones para poder hacer una interpretación, y también vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con lo que son las equivalencias de las puntuaciones, un aspecto importante que se desarrolla en el ámbito educativo y que uno debería tener en cuenta, eh, ya que es una práctica que se está realizando cada vez más y ustedes deberían tener los conocimientos suficientes y necesarios para poder hacer ese tipo de valoración e interpretación de esos puntajes cuando están equiparados distintas pruebas. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que siempre utilizamos una serie de valores numéricos para hacer algún tipo de interpretación y para hacer mediciones de esos atributos que pretendemos medir. Cuando usamos una regla, cuando utilizamos un metro, cuando utilizamos una balanza, todos esos valores numéricos tienen algún tipo de sentido y se puede realizar algún tipo de interpretación. Y en el caso cuando utilizamos un test psicométrico y tenemos un valor, tenemos que tratar de encontrar ese tipo de sentido, hacer un tipo de interpretación. Nosotros decimos que una persona mide 1,5 metros o mide 2 metros, o si pesa 60 kilos, 40 kilos o 80 kilos, sabemos a qué se referencia y tenemos una interpretación de ese valor, el 40, el 80, el 60, etc. Pero cuando utilizamos un test y obtenemos un valor de 48, 90, 10, 5, tenemos que tratar de buscar la forma de poder que ese valor numérico tenga algún tipo de interpretación, alguna manera de poder reconocer qué significa. ¿Qué significa un valor 45? ¿Qué significa un valor 60? Por eso, en este proceso de interpretación de las puntuaciones, hacemos alguna serie de transformaciones de esos valores numéricos para poder tener algún tipo de posibilidad de comparar e interpretar ese valor con un grupo de referencia. Los tipos de transformaciones van de la puntuación de la escala, que sería la simple sumatoria de los puntajes de un test, ¿sí? Nosotros tenemos una escala que va del 1 al 10, son 10 preguntas, 0 es incorrecto, 1 es correcto, o 1, la respuesta que totalmente desacuerdo con esa actividad, a 5 totalmente de acuerdo con esa actividad. Entonces los valores pueden ir, si en C es 0, 1, valores 0 y 10 con puntaje máximo. Y si es de 1 al 5, puntaje 10 como mínimo, 50 como máximo. Eso sería la puntuación de la escala, y la puntuación que obtenemos con la simple sumatoria de esos valores. Luego esa escala pasa a una escala derivada. Este tipo de escala derivadas puede tener distintos tipos de interpretaciones. Unas que son referencias normas, que es cuando yo realizo la comparación de esos puntajes con un grupo de referencia. Otra referencia criterio, cuando yo propongo que esos valores va a tener un significado en particular, es decir, no comparo el puntaje de un individuo con un grupo de referencia, sino comparo el puntaje que obtuvo en esa escala con una serie de criterios o niveles que se propuso por un investigador o por un grupo de investigadores de lo que significa ese valor. Por ejemplo, uno muchas veces considera que en la escala educativa, si respondió una serie de preguntas, representa un 40, un 60% de los contenidos adquiridos.
Si respondió más cantidad de preguntas, representa un 80 o un 90 de esos conocimientos adquiridos, y en base a eso uno puede decir que el estudiante no aprobó, aprobó o está promocionado. Y a referencia de este tipo de pruebas también de criterio están los estándares de rendimiento que tienen una característica particular o tienen un desarrollo particular que se ha dado en los últimos tiempos, y se debe esto a que se ha utilizado mucho en el ámbito educativo, tanto a niveles internacional y con evaluaciones globales como las pruebas PISA, o a niveles nacionales, cada uno de los países tienen pruebas de gran escala, o a niveles más locales o provinciales, donde se hacen evaluaciones de los logros de aprendizaje de los estudiantes, y existen distintas modalidades y distintas técnicas para poder establecer esos puntos de corte. Por eso son unas pruebas de referencia a criterio, pero que pueden tener algunas consideraciones y algunas metodologías particulares. Por lo tanto, en ocasiones se lo toma como diferente a la referencia a criterio que se utilizan normalmente. Cuando hablamos de interpretación referencia a norma, las puntuaciones directas o escaladas a menudo son interpretadas con respecto a distribuciones de uno o más grupos de comparación. Es decir, que las puntuaciones directas que obtenemos mediante la sumatoria o algún tipo de metodología en particular, como los puntajes lógicos, se utiliza teoría de respuesta al ítem, son comparadas con un grupo de referencia. Por ejemplo, los percentiles, promedio y otros estadísticos son derivados de los grupos de referencia y se denominan normas. Entonces ustedes van a encontrar que generalmente en los cuadernillos o en los manuales de los test, en algún artículo en particular, van a encontrar las normas o baremos de algún test que haga referencia, y esos son estas tablas que están en percentil, en promedio, en puntaje Z o algún puntaje transformado, que ayuda a poder hacer una interpretación de los puntajes individuales. Es decir, que es necesario, en caso de la referencia de norma, contar con una distribución de esos puntajes de un grupo o una muestra representativa, ¿sí? Y poder hacer una comparación cómo individualmente un sujeto se encuentra con referencia a su grupo de referencia. En relación a la interpretación referencia a un criterio, este tipo de interpretación es de carácter absoluto. Esto quiere decir que los puntajes que se obtienen en cada uno de estos instrumentos no necesariamente tengo que compararlo con un grupo de referencia, sino con distintos niveles de rendimiento ya establecidos. Por ejemplo, puedo indicar la proporción de respuesta correcta en un dominio, la probabilidad de que un examinador responda correctamente en cierto tipo de ítems, presencia de debilidades concretas en el examinado, o la probabilidad de un sujeto alcance un nivel adecuado de rendimiento en un momento futuro. Son todos criterios que yo establezco mediante criterios establecidos por investigadores, expertos de ellos, que dicen qué debería alcanzar o qué niveles debería estar asociado ese puntaje en la escala con el constructo que yo quiero medir. Entonces yo puedo pensar que si obtuvo puntaje muy bajo, a lo mejor un dominio específico no lo está manejando de manera adecuada. Si tiene un puntaje medio, puede decir que tiene un manejo lo justo y necesario de esos contenidos, y si tiene puntaje muy elevado, tiene un manejo muy de experto sobre esos contenidos en particular. Entonces, todos esos criterios, esos niveles, son establecidos y clasificados mediante un grupo. Otras pruebas relacionadas con la interpretación, referencia a criterios, son la interpretación basada en un estándar, ¿sí? Estas forman parte de la interpretación referida a un criterio. En la determinación de los estándares, las puntuaciones de las personas se ligan al estándar de contenido. Entonces uno propone una serie de contenidos y uno considera que hay estudiantes que alcanzan niveles básicos más elevados de esos contenidos, y se proponen distintos niveles. Por ejemplo, en las pruebas PISA, en las pruebas de evaluación de matemática, lengua y ciencia, proponen entre 5 o 6 niveles, y en base al rendimiento promedio de una población se dice que está en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Entonces son esos estándares de hasta qué punto los estudiantes manejan esos contenidos pedagógicos o esa capacidad de razonamiento
o de lectura o de conocimiento en particular. ¿Sí? Este tipo de información obviamente son muy importantes y muy valiosas para el sistema educativo y ayuda a entender si los logros de aprendizaje fueron alcanzados o no. ¿Sí? Por ejemplo, uno en psicometría, si quisiera hacer una escala de este tipo y proponer este tipo de niveles, uno podría pensar que los niveles de conocimientos más elementales serían confiabilidad, validez y interpretación de puntuaciones, ¿sí? Dentro de lo que es confiabilidad, teoría clásica de los test y teoría de respuesta al ítem, y si un estudiante alcanza en esos contenidos, estaría dentro del conocimiento básico. Si luego tiene un conocimiento mucho más elaborado, más profundo, con más cantidad de ejemplos y con más posibilidad de hacer un razonamiento de interpretación de todas las puntuaciones o análisis que se realicen en un test psicométrico, estaríamos hablando de un nivel mucho más elevado. Y si no alcanzan esos niveles, diríamos que está por debajo de los niveles y no alcanzó los logros propuestos específicos en la materia. Entonces, posiblemente el equipo de cátedra proponemos distintos niveles de rendimiento de los estudiantes y a partir de ahí se proponen estos tipos de estándares que deberían alcanzar la población estudiantil de la Facultad de Psicología en la materia específica de técnicas psicométricas. Ese ejemplo o esa idea se hace a nivel nacional o mundial en base a los tipos de pruebas, como las pruebas PISA, como comenté anteriormente, o como la prueba Aprender que se hace en Argentina. ¿Sí? Ahí existen distintos niveles y en base a esos tipos de niveles uno puede entender en la población cómo se encuentra en nivel promedio, en matemática o en lengua, o puede ver cada una de las provincias, o también puede ver distintos tipos de colegios estatales o privados, ver un colegio en particular donde se encontró en su nivel de rendimiento, qué logro alcanzó y qué no, logro no alcanzó, y de esa forma uno puede hacer ese tipo de interpretaciones. No se compara un colegio con respecto al otro, un estudiante con respecto al otro, sino con niveles de rendimiento que deberían alcanzar. Son los estándares que se proponen en el ámbito educativo. Bueno, en relación a la interpretación de norma, es lo que vamos a ver hoy y que vamos a hacer más hincapié. En la próxima clase vamos a ver la interpretación referencia a criterio. Cuando nosotros obtenemos el puntaje directo de los test, que sería la sumatoria de respuestas, generalmente en la teoría clásica de los test se hace esta sumatoria de los valores que se obtienen. Posiblemente podamos tener también otro tipo de metodología, como la proporción de respuestas correctas y demás, que pueden ayudar a hacer una interpretación de los puntajes directos. Pero generalmente, la mayoría de los instrumentos es la suma de las respuestas que dieron cada individuo en cada uno de los test. Esos test pueden medir un solo constructo general o pueden medir constructos específicos. Entonces, si en caso que sea un constructo específico, se debería hacer la transformación por cada una de esas subescalas, ¿sí? Y tener un baremo por cada una de esas subescalas. Se puede tener un baremo para la escala en general y por las subescalas de forma específica. Pero generalmente lo que más importa sería en las escalas de forma particular. Y en caso de que utilizamos esto, hacemos comparación de las puntuaciones con diferentes muestras, pero de carácter más ordinal. Es decir, nosotros podemos interpretar o hacer que una persona tiene mayor puntaje o menor puntaje y ver si uno está por arriba o por debajo de la media, o están en los niveles más altos de la distribución o los niveles más bajos de distribución. Es muy difícil que podamos hacer comparaciones de la distancia que hay de la puntaje de un sujeto con respecto al otro. ¿Sí? En algunas ocasiones se puede tener escala tipo de carácter intervalar, pero generalmente son de carácter ordinal, salvo que cuando utilizamos nosotros teoría de respuesta al ítem, donde las personas ítem siempre se sitúan en una misma escala en común y posiblemente es mucho más fácil poder tener escalas de tipos intervalar. ¿Sí? Y ahí sí hacer comparaciones si la distancia entre menos 2 logi con respecto a menos 1 logi es la misma distancia que hay entre menos 1 logi con respecto a 0 logi. Y ese tipo de propiedades de mantener ganancias o pérdidas en puntuaciones en la escala tipo
escalar como las que se obtienen con teoría de respuesta del ítem, ayuda a hacer otro tipo de interpretaciones que generalmente en los otros tipos de instrumentos no se logra. Solamente utilizamos escalas de tipo ordinal. Salvo que cuando realizamos transformaciones o puntajes directos con muestras muy grandes y de manera representativa, es decir, muestras censales, se puede considerar que los valores que se obtienen, distribuciones que se obtienen, son estadísticos muy semejantes a los parámetros poblacionales y de esa manera sí una distribución, una transformación en puntaje Z y alguna puntuación transformada de esos valores pueden tener la propiedad esta de diferencia o distancia entre los valores obtenidos en distintos participantes. Bueno, como dijimos, el concepto principal que tenemos es puntaje bruto directo original, que es la sumatoria de respuesta, o puntaje delta o logue en teoría de respuesta libre. Esto es algo que uno tiene que tener en cuenta siempre, que es la sumatoria de esas respuestas. Uno agarra, tiene un test que va del 1 al 10, el 1 al 40 o el 1 al 20, depende de la escala de respuesta, hace una sumatoria de esas respuestas y obtiene un puntaje directo por cada uno de los participantes. Ese sería el puntaje directo. En caso de que hablemos de puntaje Z o logue, eso se obtiene generalmente mediante un programa, ¿sí? Y está hablando de la probabilidad de responder correctamente cada ítem y su nivel de habilidad. Ahí se obtiene el puntaje, que sería la sumatoria de todas las respuestas que dieron a todos los ítems, considerando los distintos niveles de dificultad o los parámetros que se fueron estimando. Entonces, es un cálculo mucho más complejo y no tan simple como se realiza el puntaje bruto directo cuando utilizamos teoría clásica de los. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos un participante, estamos midiendo una capacidad o un constructo psicológico en particular, que sería la inteligencia. En base a eso, decimos que obtuvo un valor, puede ser 10, 4, 8, 20, 30, depende del instrumento. Todos los instrumentos pueden tener distinta cantidad de preguntas, distintos tipos de sumatoria de respuestas y pueden tener distintos valores numéricos. Entonces, es muy difícil hacer una interpretación de esos valores cuando no sabemos exactamente si todos tienen las mismas características. Pero lo que sí podemos hacer es comparar ese valor numérico que obtuvo un participante con un grupo de referencia. Entonces yo puedo evaluar la capacidad intelectual y compararlos con los distintos participantes que tienen características semejantes al individuo que yo estoy evaluando. En este caso es un ratón, lo evalúo con todos ratones, ¿sí? Y que en este caso, como puedo ver, son todos ratones de sexo masculino. Entonces, considero que debería tener un baremo específico, una tabla de comparación para grupos masculinos. Si el valor sexo, edad, nivel socioeducativo, nivel socioeconómico o procedencia es un factor que contribuye o influye en la distribución de los puntajes, se deberían hacer distintas tablas en distintas ocasiones. Y en este caso, todos estos animalitos difieren mucho en edad y la edad influye mucho en la capacidad intelectual, debería tener tabla de comparativa para este participante controlando el nivel de edad de los participantes. Bueno, dentro de las transformaciones tenemos dos tipos de transformaciones, las lineales y no lineales. La relación lineal es que mantiene, una vez que yo transformo los puntajes directos en una transformación derivada, mantiene las mismas propiedades y la misma distancia y la misma lógica que tenía cuando utilizaba los puntajes directos. Es decir, si un sujeto obtuvo un puntaje de 5 y el otro compañero obtuvo un puntaje 7, a lo mejor al pasar el puntaje Z pasa de 0 y el otro pasa a una desviación de un 1. Entonces mantiene práctica la misma distancia y la misma ubicación de esos participantes en esa distribución, en esa transformación. Perdón. Pero cuando hago una relación no lineal, esa modificación y esa relación se transforman y cambian y tienen otro tipo de distribución. Veamos el caso de las transformaciones lineales. ¿Sí? Se obtiene una escala de medición que respeta la distancia entre la unidad de medida de la escala original. Pasamos de una unidad a otra unidad, siempre manteniendo la misma característica, proporción o distancia
entre los puntajes. Bueno, una de estas transformaciones son las escalas estandarizadas. Estas escalas estandarizadas son los puntajes Z. ¿Cómo se obtiene? Con el valor X, que es el puntaje directo que obtuvo ese participante, menos el promedio de los puntajes obtenidos en esa muestra, dividido por la desviación estándar de los puntajes obtenidos en esa muestra. ¿Sí? Entonces, si yo administré un test que mide ansiedad, que va del 1 al 10, los ítems, con escalas que van de 1 a 5, donde el puntaje mínimo es 10 y el puntaje máximo es 50, yo obtengo en una muestra de 400 cuál es la media, que puede ser 20, 25, 15, la desviación que puede ser 3, 2 o 5, y el puntaje que obtuvo cada participante. En este caso puede ser que un participante obtuvo un valor de 8, puede ser que obtuvo, perdón, un valor de 15 o un valor de 20. Ese valor de 20 le resto a la media y lo divido por la desviación. Y de esa forma tengo un puntaje Z. Los puntajes Z van con una media de 0 y una desviación de 1. O puede ser que para evitar los puntajes negativos y hacer una interpretación más adecuada, muchas veces hago una nueva transformación, que son las escalas estandarizadas derivadas. Entonces, este valor T, que es un valor derivado, es la media más el valor que obtuvo una desviación por el valor que se obtuvo en el puntaje Z. Entonces, si yo tengo un puntaje T, es un puntaje derivado, la media es igual a 50, la desviación es igual a 10, entonces debería multiplicar el puntaje Z por 10 y lo debería sumar a la media. Y eso obtengo una misma distribución, una misma escala derivada, pero con puntajes positivos. Ya no tengo negativos. Los puntajes negativos de -1, -2 o -3 en puntaje Z pasarán a ser, si la media es 50, a 40, 30 o 20 en puntaje T. Por ejemplo, acá tengo un puntaje derivado que es el coeficiente de inteligencia, donde la media es igual a 100 y la desviación igual a 15. Entonces, si yo tengo que la persona sacó un puntaje 0 en puntaje Z, o -1, -2 o -3, o +1, +2, +3, ¿qué hago? Si es 0, multiplico 0 por 15 más 100, me da 100. Si es positivo, 0, perdón, 1 por 15, ¿sí? Más 100, me da 115. Y si es negativo, es -1 por 15, me da -15, y le resto 100, me queda 85. Entonces yo tengo 100, es igual a la media en puntaje Z, 85 es igual a -1 en puntaje Z y el puntaje coeficiente intelectual, 70 es -2, es decir, son dos desviaciones, son 15 más 15, son 30 los puntajes que se restan a 100, y si es por arriba es 15 o 30 o 145, si son una o dos o tres desviaciones por arriba de la media. Entonces, en este caso, el puntaje del sujeto participante que sacó -1, si yo digo que tiene una Z de -1, es igual que decir que tiene un coeficiente intelectual igual a 85. La diferencia está en la hora de interpretar los puntajes, el manejo que uno puede llegar a tener de los puntajes Z. Hay algunos profesionales que le cuesta ese tipo de interpretación, y también es mucho más fácil realizar una devolución y decirle que su capacidad intelectual está en alrededor del puntaje 85 y no decirle que están en -1. ¿Sí? Posiblemente, si lo tome de otra manera un paciente, ¿ve? Que su capacidad intelectual es 85, que le diga que usted está en -1. Acá tengo otra ejemplo, tengo puntaje directo 0, 1, 2, 3, 4, 5, es de un test de razonamiento con una muestra de 3147 participantes. Tengo la frecuencia que se dieron cada uno de los valores. Tengo el puntaje Z, que sería X menos la media sobre desviación. Esto me da el puntaje Z. Este puntaje Z lo puedo multiplicar por 15 y sumar a 100 para hacer el coeficiente intelectual, o lo puedo hacer con puntaje Z, puntaje T, que sería
multiplicarlo por 10 y sumarle 50. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo realizo una puntuación directa, paso a puntaje Z y de Z paso un puntaje derivado. La media es igual a 15, la mediana es 16, la derivación es tipo 4, 6. Entonces, este participante que sacó 4 sería 4 menos 15 dividido a 4,6. Entonces me da menos 2,39. ¿Sí? Ese menos 2,39 lo multiplico por 15 y lo sumo a 100. Entonces me da 64,13 el puntaje de coeficiente intelectual. Y si sería en puntaje T, debería multiplicar este menos 2,39 por 10 más 50, que sería restando 50, me da 26. En este caso tengo los otros puntajes que van del 7 hasta el 15, así sucesivamente, pero acá podemos ver que el 15 es el puntaje de media. Entonces, si yo este puntaje digo que 15 menos 15 menos la desviación me da igual a 0, que sería el puntaje Z. Este puntaje Z lo multiplico por 15 y lo sumo 100, me da 100. Y si este puntaje Z, 0, lo multiplico por 10 y lo sumo a 50, me da 50. Entonces acá coincide la media de la escala en puntaje directo con la media en puntaje Z, con la media del coeficiente intelectual y con la media del puntaje T. Bueno, algunos ejemplos de las escalas derivadas tenemos el puntaje T con media 50, desviación de 10, el coeficiente intelectual de desviación con media de 100 y desviación de 15, en algunos casos, en alguna subescala, desviación de 16, el College Board de media 500 y desviación de 100, el test de rendimiento cooperativo de 150 y 10, el NAP, que es una prueba de matemáticas muy reconocida, tiene una media de 250 y desviación de 50, las pruebas PISA, que también son muy conocidas, tiene una media de 500 y desviación de 100. Bueno, otro tipo de transformación son las transformaciones no lineales, ¿sí? En este caso se asume una distribución a priori, que es normal, por ejemplo, y que altera la forma de distribución de los puntajes originales, ¿sí? Este tipo de distribuciones muchas veces pueden ser asimétricas, tanto para la derecha como para la izquierda, y entonces uno tiene que tener en cuenta a la hora de analizar e interpretar los puntajes, cómo es ese tipo de distribución. Este tipo de transformación son mucho más fáciles de interpretar, son más amigables para su interpretación, pero tienen algunas características a considerar que como por ejemplo, se pierde esta misma ubicación que tenían los puntajes originales cuando se hace este tipo de transformación. La forma más simple de hacer este tipo de transformaciones son los rangos percentiles. Un rango percentil se corresponde con una puntuación directa particular y se interpreta como el porcentaje de examinado del grupo normativo que puntúa por debajo de dicha puntuación. Obviamente se puede obtener mediante este tipo de fórmula, pero habitualmente nosotros utilizamos distintos software estadísticos y no hace falta tener todo este procedimiento manual para calcular los rangos percentiles. ¿Sí? Acá puedo observar en este gráfico, ¿sí? Cómo tengo el cuartil 1, la mediana y el percentil 90, y cómo esto va haciendo la distribución de los puntajes. Entonces yo tengo puntaje 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, y en base a eso yo puedo observar dónde se encuentra este valor. Por ejemplo, acá debería estar un valor entre 1,2 y medio, ¿sí? En un percentil en cuartil 25. Este quiere decir que el 25% de las personas obtuvieron un puntaje igual o por debajo de ese valor, y también significa que el 75% de las personas obtuvieron un puntaje por arriba de ese valor. En el caso de la mediana, digo que es un valor de cercano de igual a 2 o 1,99. Ese valor significa que el 50% de las personas obtuvieron un puntaje igual o por debajo de ese valor y el 50% un puntaje igual o por arriba de ese valor. En el caso del percentil 90 o el 85, que podemos decir que estaría acá cerca del 3,
Decimos que todo aquello que obtuvo un valor de 3 estaría en un percentil de 85. Quiere decir que el 85% de la población obtuvo un puntaje por debajo de ese valor y solamente un 15% por arriba de ese valor. Y de esa manera se hace este tipo de interpretaciones que son mucho más fácil y más amigables para entender y más fácil de interpretar. No hace falta tener un conocimiento de lo que son las transformaciones lineales del puntaje Z y su derivada, y solamente con poder comparar en qué valor directo se encuentra el participante y qué percentil le corresponde, uno puede saber si estuvo en un nivel medio, alto o bajo en comparación a un grupo de referencia. A su vez, también podemos tener otro tipo de transformaciones que son no lineales, que son las puntuaciones estandarizadas normalizadas. Generalmente se utilizan menos, pero es necesario destacarlas y mencionarlas, porque puede ser que en alguna ocasión ustedes se encuentren con este tipo de transformación, ¿sí? Lo que se hace primero es determinar el rango percentil correspondiente a cada una de las puntuaciones directas, por el procedimiento descrito que hicimos anteriormente, ¿sí? Generalmente mediante un procedimiento con un software estadístico, se puede encontrar qué valor del puntaje directo se corresponde a cada uno de los percentiles. Luego se busca una tabla de distribución normal o mediante alguna fórmula de algún programa particular, la puntuación Z correspondiente a cada uno de esos porcentajes, y luego se hace una transformación, bueno, se puede hacer una suavización de la puntuación si es necesario, si la muestra es muy grande, y luego se hace esa transformación de los puntajes. Por ejemplo, yo tengo el puntaje directo del 0 hacia el 30, 40, la frecuencia de los puntajes. Saco la frecuencia acumulada ante el intervalo, encuentro la frecuencia acumulada de ese punto, obtengo la proporción y después encuentro el percentil correspondiente a esta proporción. Entonces, yo tengo una curva donde se va acumulando y se va observando cómo cada uno de los puntajes, acá sería la proporción de 0,001, le corresponde un puntaje z menos 3, va aumentando la distribución y la densidad de la curva de la campana de Gauss, o sea que voy acumulando estos valores. Se consigue siempre que partimos del valor 0 y terminamos acá con un valor 100, y se observa qué puntaje z le corresponde a cada una de estas densidades y estas proporciones que representa, ¿sí? Y de esa manera se transforma esos puntajes en Z normalizado. Entre estas puntajes normalizadas derivadas se puede encontrar la escala estaninas o N-atipos, que con una media de 5 y una desviación de 2, ¿sí? Los decatipos, que con una media de 5,5 y una desviación de 2, o unas más en el ámbito educativo, que son menos conocidas, las escalas educacional testing servicio, que tiene una media de 13 y una desviación de 4, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo la puntuación directa, la proporción que le corresponde al puntaje directo en base al puntaje del baremo y percentiles obtenido, ese puntaje de densidad que es de 0,00027, que estaría asociado con el percentil, un puntaje Z, se corresponde a un valor de Z de menos 2,78. Y este valor lo multiplico por una media y una desviación como hicimos anteriormente y obtengo en un estanino o un decatipo o en la escala educativa estos valores transformados. ¿Qué pasa? Este tipo de transformaciones se espera que tiene que tener una distribución o un conjunto de datos bastante amplios, grandes, para poder lograr este tipo de transformación, ¿sí? Si no se logra y vamos a tener que utilizar algún tipo de método de suavización o de normalización de los datos y posiblemente tengamos puntuaciones muy inestables. Entonces, cuando ya tenemos muestras más grandes y son más semejantes ese tipo de distribución con la distribución normal propiamente de la campana de Gauss, entonces muchas veces ya no hace falta hacer este tipo de transformación. Y si transformo directamente con una transformación lineal en puntaje Z, ¿sí? Por eso por ahí se utiliza menos que las otros tipos de transformación. Entonces, pero bueno, como dije anteriormente, hacía falta mencionarla y discutirla en esta clase.
Bueno, obviamente todos estos baremos necesitan tener grupos normativos. Los grupos normativos son las características de las muestras que se utilizan para poder hacer las comparaciones. Por lo general, siempre se utilizan normas nacionales, ¿sí? Y cuando es posible y los recursos se cuentan para poder llevarlo a cabo, se utilizan muestras que son censales, es decir, se toma en cuenta los censos o los últimos censos nacionales y en base a eso y los parámetros asociados con nivel educativo, edad, sexo y demás, se trata de tener una muestra más representativa de esas características. Cuando se logra eso, esos puntajes son muy representativos de la muestra que uno, de la población que uno quiere aplicar el instrumento. Pero no es un proceso fácil, ya que tienen que tener una muestra muy grande y con estas características son difíciles de lograr. Si no, tenemos normas locales, que es posiblemente lo más utilizado. Nosotros, muchos investigadores y profesionales de Córdoba utilizan test y después de su trabajo y de mucho tiempo de utilizar algunas herramientas, se pueden generar baremos con esas herramientas que pueden ser utilizadas e interpretadas con total eh, confiabilidad en nuestro medio, ya que pertenece a una población. Generalmente se trata de tener en cuenta que sea lo más heterogénea posible. No son muestras censales, pero sí se trata de que si la edad o nivel educativo o el sexo u otra variable está influenciando en ese tipo de atributo a medir, se tiene en cuenta que estén representativas esas características en esa muestra en particular. También hay normas de usuario y normas de convivencia durante un periodo de tiempo determinado, es cuando posiblemente se utilizan algunas normas en un hospital, o en una institución o en una clínica en particular, y donde son utilizados por ese trabajo específico. Por ejemplo, también puede ser en el ámbito educativo, de tomar una serie de puntuaciones y comparar el grupo de referencia en un corte en particular. Yo podría comparar el rendimiento de la población de psicometría y cada uno de ustedes a ver cómo lo fue en comparación de este año, cómo lo fue el año pasado o otro año y ver si hubo cambio o no, pero son muestras y normas muy específicas de ese corte o de ese tiempo en particular. O si yo tomo a lo mejor una muestra muy amplia en una empresa para medir algún atributo como puede ser la atención, concentración, memoria o no sé, nivel de agresividad y quisiera comparar la población específica de esa empresa en particular entre sus empleados, bueno, puedo generar un baremo en particular para esa población y comparar esos resultados. Bueno, para, para hacer los estudios de normalización de los test, existe una serie de pasos en particulares que son necesarios llevar a cabo, ¿sí? Eh, obviamente, uno de ellos, el primero, es identificar la población objetivo. Es donde yo quiero trabajar con el instrumento. Hay algunos test que son para niños, otros son para adultos, otros son para pacientes específicos, otros es para adultos jóvenes o adultos mayores. Entonces, esa población es lo que yo tengo que identificar para poder ver a dónde aplicar el instrumento y dónde voy a obtener esa puntuación. Luego tengo que especificar los estadísticos que se deberían calcular a partir de esa muestra, la media, las proporciones derivadas y etc. Determinar la cantidad de error muestral tolerable en los estadísticos específicos del apartado anterior. Entonces, yo debería establecer cuál sería el error muestral que debería tener para que realmente estos datos puedan ser adecuados para su interpretación. ¿Sí? Realizar el diseño muestral siguiendo algunas técnicas de muestreo probabilístico, ver realmente cuál va a ser el tipo de muestreo que voy a aplicar y voy a utilizar, depende el tipo de alcance y el tipo de normas que voy a utilizar, si van a ser normas nacionales, locales o específicas de un área particular. Fijar el tamaño muestral requerido para mantener el error límite fijado. Extraer la muestra y recoger los datos documentando los casos no respuesta y las posibles causas. Acá yo ya estoy realizando una administración de los instrumentos para poder encontrar los puntajes directos y después sus puntajes derivados. Calcular los valores estadísticos de la muestra y sus errores típicos. Identificar los tipos de puntuación normativa necesarios y preparar las tablas de conversión. ¿Sí? Y preparar la documentación escrita para el proceso de tipificación de test y la guía para interpretación de las puntuaciones normativas. Entonces, en línea general,
se elige la muestra o la población donde se va a aplicar, se hace una selección de la muestra y se tiene en cuenta distintos parámetros para elegir ese tipo de muestra, se administra la prueba, se recoge la información, se ve algunos datos o comportamientos en esa recogida de datos, se obtienen los puntajes directos y se hace la transformación de esos puntajes en puntaje Z o puntaje en percentiles, depende del tipo de transformación que uno eligió para ese instrumento en particular. En tipo de muestreo, hay distintos tipos de muestreo. Tenemos muestreos probabilísticos, muestreos no probabilísticos. Algunos son aleatorios simples, sistemáticos, otros son estratificados, otros son por conglomerados. Es decir, todo ese tipo de técnica de muestreo uno debería conocer y saber y elegir cuál sería la más adecuada para cada uno de las ocasiones o baremos particulares. Bueno, hasta acá llegamos el tema de lo que sería baremos y interpretación de las puntuaciones. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta es la equivalencia de las puntuaciones. Esto se debe porque en ocasiones cuando tenemos que tomar más de un instrumento a una misma muestra, a una misma población, eh, nos podemos encontrar con la situación de que esos instrumentos difieren uno con respecto al otro, tanto en sus capacidades o en sus propiedades de dificultad, discriminación o contenidos así. Entonces, para poder lograr un proceso de equiparación o poder comparar los puntajes de una forma, de un test con respecto al otro, que miden los mismos contenidos y que son construidos para medir los mismos atributos, ¿sí? Hay que realizar un proceso de equiparación. Entonces, la técnica de equiparación o técnica para la comparabilidad que son un conjunto de procedimientos estadísticos que permiten ajustar puntuaciones obtenidas bajo diferentes formas de test que miden el mismo constructo y hacerla comparable en algún sentido. Estos generalmente se utilizan en las pruebas de gran escala, por ejemplo, en las pruebas de aprender, las pruebas primas o las pruebas de PISA. Se le administra a una muestra grande de participantes de la nación, por ejemplo, de Argentina o de la provincia de Córdoba, distintos formas del test, ¿sí? Eh, y cada uno de los estudiantes responde a una serie de preguntas que no son las mismas con respecto al otro estudiante. Si podemos tener 4, 5, 6 formas del mismo test, que son diferentes, como la forma A, la forma B, la forma C, y cada estudiante responde una y no responde la otra. En ocasiones puede ser que respondan dos formas iguales un estudiante para hacer algún tipo de equiparación. ¿Sí? Pero esto es la ocasión de cuando uno tiene distintas formas del instrumento y quiere saber o controlar que esas distintas eh, muestras de los contenidos de los ítems pueden ser considerados semejantes uno con respecto a los otros y se pueden comparar los rendimientos de un estudiante en una forma con respecto a la otra forma. Para hacer eso se da la condición de la equiparación, ¿sí? Que consiste en establecer una correspondencia entre las puntuaciones de la forma de modo que el resultado de cualquier de ellas puede expresarse en términos de la otra forma. Es decir, si ustedes son evaluados con una prueba de la forma A y después otros son evaluados con la forma B y otros con la forma C, el rendimiento que tiene cada uno de los estudiantes en la forma A o B o C deberían ser comparables y equiparables. Es decir, no podría estar uno ser más beneficioso que el otro, más difícil que el otro, y que deberían tener todo el mismo rendimiento o ser medidos con la misma rigurosidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca, poder comparar mediante este modo estadístico que las puntuaciones obtenidas en las distintas formas son semejantes. Los requisitos para establecer una equivalencia consisten en los dos T deben medir el mismo constructo, aptitud, rango latente y destreza, es decir, tienen que medir un mismo atributo. No puedo comparar dos pruebas que miden una depresión y otra ansiedad. No. Realmente se utiliza mucho esto en el ámbito educativo. Se considera que yo voy a medir pruebas que miden unidades de la materia de psicometría, no que mida epistemología o psicoanálisis y psicometría. No, hay que medir el mismo atributo.
Los dos test deben tener la misma fiabilidad o confiabilidad, algunas veces sí, otras veces que no. Tiene que buscarse la indiferencia para cada grupo examinado de idéntica aptitud, la distribución de frecuencia condicional sobre el test X después de la transformación de la misma es la distribución de frecuencia condicional sobre el test X. ¿Sí? Entonces tiene que haber una misma distribución y la misma ubicación de una persona, tanto en el test Y como en el test invariancia de la población. Esto es una característica más importante. La transformación será la misma independientemente del grupo en el que se obtenga. Y simetría, la transformación es invertible, es decir, los resultados serán los mismos obteniendo X en la escala de la puntuación Y que Y en la puntuación en la escala X. Es decir, si yo quiero pasar los puntajes de X a Y, es decir, paso el nivel de dificultad o nivel de exigencia de la prueba X a la prueba Y, es lo mismo que pasar la prueba Y o su exigencia a la prueba X. Y de esa manera puedo hacer la comparación de ambas puntuación. Diferentes formas de lograr la comparabilidad están con la equiparación, calibración, que son los más importantes y las más utilizadas, modelación estadística, ¿sí? Y la predicción o proyección. La equiparación, las formas son cuidadosamente construidas intentando que sean similares en números ítems, formato de los ítems, habilidades de destreza de evaluar, demanda cognitiva para la realización de las tareas, ítems que proporcionen similares según su dificultad y se aplicarán bajo las mismas condiciones de administración. ¿Sí? Entonces tienen que ser dos pruebas prácticamente paralelas, ¿sí? Muy paralelas. Puede haber, obviamente, en algunos casos, que algunos de los ítems pueden diferir en contenidos, pero obviamente están los ítems ancla, que son los que ayudan a hacer la equiparación. Bajo la condición anterior, una vez realizados los ajustes estadísticos, las puntuaciones totales serán intercambiables. Es decir, obtuviste el rendimiento de la forma A, obtuviste el rendimiento de la forma B, obtuviste en la forma C, no importa en cuál de la forma obtuviste, yo puedo comparar y decir que tu rendimiento fue en un nivel bajo, medio o alto. ¿Sí? Porque paso los niveles de dificultad o niveles de precisión que tiene cada una de las formas a una forma en particular. Es decir, el nivel de dificultad de la forma C y el nivel de dificultad de la forma B, si era más fácil o más difícil que la forma A, ahora todos pasan al mismo nivel de dificultad. La calibración, la idea básica es que las formas miden el mismo atributo y que en ambas formas, la calibración, la idea básica es que las formas miden el mismo atributo y que en ambas formas es preciso poner en juego las mismas destrezas. Los tipos de ítems son similares en cuanto a dificultad y formato, pero no tienen que haber una equivalencia tan estricta, como se vio en el caso anterior. Puede haber diferencia en longitud y en dificultad. Este tipo de calibración se utiliza mucho en los casos de la equiparación vertical, donde dos o más tests que miden el mismo constructo y con tareas que requieren demandas cognitivas similares, pero de diferentes niveles de rendimiento o desarrollo. Incluirá contenidos claramente distintos, aunque establecen bajo el mismo marco de especificación. Por ejemplo, yo puedo considerar que esta prueba mide matemática y algunas de estas pruebas miden matemáticas en niveles más bajos, ¿sí? Tercer grado, en cuarto grado, en quinto, en sexto, en séptimo y en octavo. Entonces, este conjunto de preguntas es específica del nivel número 3 y las B son específicas del nivel 3, pero también del nivel 4. ¿Sí? Y este nivel 6, este conjunto de preguntas son específicas del nivel 4. ¿tá? Entonces, para equiparar este tipo de preguntas, considero las B, que son preguntas similares, iguales, tanto para el cuarto grado como tercero, y de esa manera yo puedo equiparar el rendimiento de este grupo con el rendimiento del cuarto grado. A su vez, este cuarto grado tiene una serie de preguntas que yo lo podía comparar y equiparar con la de quinto grado.
¿sí? Porque el quinto grado también se tomó la forma C y se tomaron los ítems de la forma D. Y después, lo de quinto grado también lo puedo equiparar con lo de sexto porque los de forma D se tomaron con los D. Y de esa manera se va haciendo una escalera y intercalando ítems en común o formas en común, tanto para tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, y se hace una misma escala. Y se hace una calibración del rendimiento y aprendizaje de matemática como un solo instrumento. Uno debería imaginarse, en este caso, todo esto sería una misma prueba, ¿sí? Dividido en distintos niveles, ¿sí? Esta prueba, esto sería específico del tercer nivel, esto sería específico del cuarto nivel, pero comparado con el del tercero, y de esa manera se hace toda una misma prueba, ¿sí? Y lo que se busca con este procedimiento es que poder tener una comparación de los distintos niveles de rendimiento de los estudiantes en una misma escala. Un estudiante de tercer nivel va a estar ubicado en una escala que probablemente esté en este nivel más bajo, pero posiblemente por su rendimiento puede estar comparable o a la misma altura que un estudiante de nivel 4, de un grado 4, y así sucesivamente con los distintos niveles de, de estudiantes. Otro tipo de modelación es la modelación estadística. A menudo se utiliza puntuaciones de test diferentes para tomar la misma decisión, ¿sí? Se supone que los test miden el mismo constructo, pero han sido construidos bajo un marco y especificaciones diferentes. Por ejemplo, dos test de inteligencia o dos test de personalidad que se fueron construidos por dos autores diferentes y busca la manera de que, mediante una modelación estadística, poder comparar los puntajes, ¿sí? Es preciso establecer que en algún modo la comparabilidad de las puntuaciones de los dos es diferente. Es un procedimiento mucho más difícil, más difícil de lograr, pero bueno, si se hace un diseño específico y se puede tomar algunas preguntas en común de ambos instrumentos, posiblemente se pueden hacer una equiparación de esos puntajes. En estas circunstancias se establece una tabla de relación de las puntuaciones de una test y del otro. Equiparación es mediante la predicción o la proyección. Consiste en extrapolar los resultados de una forma a otra. Es el menos restrictivo de los procedimientos y las puntuaciones no son equiparables. Puede utilizarse para todo tipo de test sin requisitos, pero los resultados no llevan equivalencia de puntuación. Entonces yo puedo considerar que tengo dos test que miden ansiedad o depresión, personalidad o habilidades, que tienen una capacidad de predecir o explicar o algún comportamiento en particular, y yo podría tener en cuenta esas capacidades predictivas del instrumento y poder comparar un test con respecto al otro. Es decir, si yo tengo un test de personalidad que predice con su escala de extroversión que va a tener un mejor rendimiento en ventas cuando tiene valores de puntaje T de una media por arriba de la media, una desviación por arriba de la media, yo puedo pensar que cuando yo administre otro instrumento que mide extraversión, ¿sí? También un puntaje semejante podría estar prediciendo ese mismo comportamiento con esa misma magnitud. Pero generalmente son menos utilizados este tipo de comparaciones porque son muy difíciles muchas veces de poder proyectar las capacidades predictivas de un instrumento con respecto a otro. Bueno, una vez que yo tengo este tipo de distintos procedimientos de hacer la equiparación, tengo que generar algún tipo de diseño para la recolección de datos y poder comparar los resultados, ¿sí? Tengo un diseño que de un grupo único, a un único grupo de sujetos se le administra las dos formas de la prueba, X e Y se hace la equiparación. Diseño con un grupo único con contrabalanceo. Se construye cuadernillos para aplicación de continuo de las dos formas de las tres X y Y. La mitad de los cuadernillos tienen la forma X, seguida por la Y, y la otra mitad de la forma Y primero. Entonces se va intercalando de manera diferente a los distintos grupos para evitar esto de que si se toma primero uno o se toma el segundo el otro, puede generar algún tipo de rendimiento desigual. Diseño de grupo aleatorio equivalente.
cada grupo cumplimenta las dos formas, es necesario garantizar que los grupos sean equivalentes en las características que mide el test. Es decir, que hay que buscar poblaciones que sean semejantes. Si yo voy a tomar una prueba de rendimiento a nivel nacional y con dos pruebas diferentes, dos test diferentes, cuatro formas diferentes del mismo instrumento y no utilizo ítem anclas, pero sí voy a considerar que todos esos grupos tienen características semejantes, tengo que tener una muestra bien censada, bien representativa del censo y de lo que es la población educativa para poder administrar estas distintas formas. Y los resultados que yo obtengo podría considerarlos que pueden ser equiparables. Y el diseño de grupo no equivalente con ítems comunes o de anclaje. En este caso también puede ser grupos equivalentes con ítems comunes o anclaje. Pero ya una vez que yo obtengo los ítems anclas, ya no necesariamente tienen que ser equivalentes los grupos. Es decir, yo puedo tomar distintos grupos con mayor o menor nivel de habilidad o de rendimiento en ese atributo, y el hecho de tener ítems anclas que son ítems iguales, ya me permite hacer el tipo de equiparación. En este diseño, la forma X y S o las múltiples formas tienen un conjunto de ítems en común, ítems anclas, que son los que permiten hacer la equiparación de los resultados. Es la metodología que se utiliza generalmente en las pruebas PISA, Aprender, Prisma, y cualquier tipo de prueba de escala de alto rendimiento. Bueno, para hacer este tipo de transformaciones tengo la equiparación y puntuación observadas con la teoría clásica de los test, con grupos aleatorios, y dentro de este tipo de transformación tengo las transformaciones lineales, equiparación de la media y la equiparación es lineal. ¿Sí? Entonces, la equiparación de la media se considera que la forma X difiere de la Y en una cantidad debida a diferencia de dificultad. Entonces, yo mediante esta fórmula obtengo un valor, ¿sí? Que es de un coeficiente, y con ese coeficiente yo le resto a una de las formas que yo quiero equiparar, y de esa manera transformo las dos medidas en una misma puntaje y con una misma manera de poder interpretar los mismos puntajes. Por ejemplo, yo tengo la forma X y Y, la media de 1, 18, 19, ahí podemos observar que posiblemente la forma X puede ser más fácil que la Y, ¿sí? Tengo una desviación, la simetría y la kurtosis. Entonces, mediante la fórmula anterior, yo obtengo que XS, que sería la transformada, 19,85 más 18,95 me da el valor de XS, que es igual a 0,87. Entonces yo, para poder pasar los valores de X a Y, le debería restar a cada uno de los puntajes este valor, menos 0,87. Entonces, yo de esa forma paso todo a la misma interpretación de los valores que se obtuvo comparando Y con respecto a X, siempre haciendo este tipo de modificación. ¿Tá? Entonces, si por ejemplo un sujeto sacó en una prueba con el test Y de 25, ¿sí? Ese le corresponde a lo mejor un percentil, por decirlo, de 45, ¿sí? O de 90. Y si después en ese sujeto en la prueba X sacó 26, yo a ese 26 le debía restar el 0,87, ver qué valor me queda, que sería cerca de 0,25, y ahí sí puedo comparar que tiene casi el mismo valor con respecto a la prueba Y. ¿Sí? De esa misma manera también lo puedo hacer con una equiparación lineal. El procedimiento consiste en establecer la equiparación en puntuaciones típicas, ¿sí? Mediante esta fórmula, yo obtengo una media y una desviación y transformo los puntajes obtenidos de la forma X o Y, depende de lo que yo quiero modificar, y de esa forma utilizo una nueva métrica, ¿sí? Por ejemplo, tengo Y y X, la media de desviación simetría de Kurtosis, saco una pendiente mediante esta fórmula, 8,94, que sería la desviación típica de Y, dividido por 8,21, la desviación típica de X, es igual a 1,9. Y después saco el origen, que es 18,98 menos la desviación en común por el valor de 19,85, que es la media de X, me da un valor de menos 0,266. Entonces,
A cada valor de x que lo quiero pasar a y, le multiplico, ¿sí?, el valor x por la constante 1,19 y le resto el 2,66 que sería el origen. Y de esa forma paso la escala x a la misma métrica que o el nivel de dificultad que la escala y. Y ahí puedo comparar los puntajes. También tengo la equiparación equipercentil, ¿sí? Si calculo rango percentil de la forma X, de la forma Y, perdón, calculo rango percentil de la forma X. Para cada puntuación X se busca la puntuación Y con el mismo rango de percentil, y ahí se puede atribuir que, que a X la puntuación de Y que tiene el mismo rango percentil. Y puedo hacer el tipo de equiparación. Por ejemplo, acá tengo la puntuación de 0, 1, 2, 3, que son los puntajes directos, percentil de X, percentil de Y, obtengo un percentil común para ambos, puntuación X y puntuación Y. Entonces, si la persona obtuvo un puntaje de 2, ¿sí?, le corresponde el percentil 5. Si obtuvo un puntaje de 5 en el puntaje X y 4 en el puntaje Y, le corresponde un percentil 15. Y de esa manera yo hago la interpretación de los puntajes directos en base a los percentiles, ubicándolo con un mismo rango de percentil. De esa forma yo lo puedo hacer una equiparación. También lo puedo hacer mediante otro tipo de programas y unos programas estadísticos que me permiten ese tipo de procedimiento, que puedo ver acá en este caso el mismo instrumento, pero saco la media y la lineal y la equiparación de estos puntajes X en particular. Bueno, dentro de los tipos de equiparación, lo que más auge y mayor influencia ha tenido en los últimos años son los basados en la teoría de respuesta lista. Dentro de este procedimiento tenemos un método de regresión, la media sigma, método robusto de la media sigma y método de la curva característica. El que más se utiliza hoy es el método de la curva de características. Pero también se puede ver y se puede observar que algunas transformaciones media sigma hasta el día de hoy se utilizan y son de manera mucho más simple de aplicar, ¿sí? Lo que tenemos realmente acá nosotros es, para hacer una equiparación de dos test, tenemos los estudiantes, una forma del TEAS y una forma del test B, ítems únicos que son propios de la forma A, ítems únicos que son de la forma B y los ítems en común. Cuando yo tengo esta posibilidad de tener los ítems en común, yo puedo hacer la equiparación de los puntajes, ¿sí?, y los puedo equiparar mediante procedimientos de teoría de respuesta al ítem, que método concurrente o mediante método media sigma, puedo considerar que las dificultades de todos los ítems estén en una misma métrica en común. Y de esa manera obtener resultados semejantes. Por ejemplo, yo tengo acá una escala, tengo una forma X1 y una forma X2, ¿sí? Y puedo transformar estos puntajes, ¿sí?, y equipararlo para que pueda comparar cuál es la escala, valor de 15, 15, 14, 14 y 13, y depende si una persona estuvo en la forma X, Y o la forma X1 o la forma X2, sacó 26, 27 y 28, le corresponde a un valor de escala de 13. Si sacó 27, 28, 29, le corresponde un valor de escala de 14. Podemos ver que acá este instrumento puede ser más difícil, este puede ser un poco más fácil y este obviamente es mucho más fácil. Pero las tres formas se equiparan a una misma escala de interpretación, ¿sí? Bueno, esto se puede lograr mediante el media sigma, acá en este tipo de método, el método de media sigma para ubicar en una métrica en común los parámetros de dificultad del conjunto de ítems en las tres versiones de la prueba de dominio de matemática con propiedades psicométricas adecuadas. Entonces, este es un trabajo que se realizó con un grupo de investigación de acá de la cátedra, ¿sí?, donde teníamos los ítems en común, una forma A, una forma B y una forma C, que son de un instrumento que mide nivel de conocimiento en matemática para estudiantes universitarios, y como podemos ver que la forma A y la forma B se pasaron en la forma B, ¿sí?, en nivel de dificultad. Entonces, si la original, el nivel de dificultad antes era de 0,118, este índice ancla pasó a ser ahora igual a 0,279. Y en este caso, que si el nivel original de la forma C era 0,54, ahora pasó a ser 0,279. Y de esa forma se fueron
equiparando los puntajes. Podemos ver que los contenidos son semejantes casi en todas las distintas ítems, ¿sí? Y de esa forma se pueden equiparar los puntajes. El otro método es mediante el método de Stocking-Lord, ¿sí? Que es la diferencia del cuadrado entre las curvas características de los test, que se utiliza mediante esta fórmula, pero obviamente a manera de ejemplo y de forma manual es muy difícil de estimar y calcular, que se utiliza generalmente algún software estadístico en particular. Yo en este caso voy a mostrar cómo se utiliza este método mediante la escala del RUM, ¿sí? El programa RUM, que puede calcular esta equiparación de los puntajes con ítem ancla de manera concurrente y utiliza las dos curvas para ver la diferencia que hay entre una medida con respecto a la otra, ¿sí? Acá tengo una serie de ítems que son en común y otros que son libres y estimo una curva característica de una forma y la curva característica de otra forma. Y acá puedo ver cómo el puntaje de score de 15, 16, 17, 18 le corresponde un nivel de Logi de la escala 1 o de la escala 2. Este es igual a 0,64 y este punto 0,76. En puntaje 16 es igual a punto 0,87 y acá igual a 0,99. Y de esa manera yo puedo ir comparando los puntajes. O ver también de puntaje Logi, ¿sí? A puntaje directo de la escala. Este un valor igual a 1, acá 0,9, acá 2 a 1,8, 3, 3,5, como se puede observar acá. Entonces, son dos escalas que fueron equiparadas para hacer una comparación de los puntajes con uno con respecto al otro. Si a un estudiante le tocó la forma 1 o a un estudiante le tocó la forma 2, yo puedo saber que si él obtuvo un puntaje de 0,99 de Loge, le corresponde un puntaje de 16. Y para la forma 1, que es la otra prueba, tendría que estar asociada con un valor de 0,87. Obviamente es mínima la diferencia de un grupo con respecto. Pero bueno, esas son las metodologías que se utilizan generalmente para hacer la equiparación de los puntajes. Esto es importante, como ya hemos visto en otra clase sobre el sesgo que existen a la hora de utilizar algún tipo de instrumento y que algún tipo de ítem puede ser favorable para a un grupo con respecto al otro. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que si yo administro una serie de distintas formas del instrumento a un grupo de estudiantes o a una población en particular, yo tengo que tratar que las distintas formas sean semejantes entre sí para hacer mediciones equiparables y comparables de un grupo con respecto al otro, porque si no, puedo estar favoreciendo a un grupo con una forma y puedo estar perjudicando a otro con la otra forma. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. La próxima veremos lo que sería interpretación con referencia a criterio.